Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a mostrar un sábado en mi vida relajado y sostenible, en el que hice varias cosas, manualidades que tenía ganas de hacer y que la verdad es que últimamente no tenía tiempo. En verdad este vídeo lo grabé en noviembre, pero se quedó aquí un poco acumulado en mi calendario, así que os lo muestro hoy igualmente. Y si este tipo de vídeos te interesan, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La primera cosa que habéis visto al inicio del vídeo es que me fui a un parque cerca de mi casa a recoger ortigas, porque había, y era para hacer tinción con tintes naturales usando ortiga. Teñí esa camisa, era algo que tenía pendiente. Habrá un vídeo exclusivamente del tinte con ortiga, que lo sepáis. Y mientras iba pasando el tiempo de cocción del mordente, de las ortigas, etc., estuve haciendo con arcilla una manualidad que la verdad es que tenía un montón de ganas de hacer. Así que me puse manos a la obra, puse esa bolsa reciclada como mantelito en la mesa y estuve buscando el modelo definitivo, porque lo que quiero hacer es estos boles que estáis viendo para tener ovillos de lana y que se te quede ahí y sea más fácil tejer, que no esté todo el rato saltando por todas partes. Entonces, bueno, estuve guardando en Pinterest bastantes diseños y al final me decidí por el gatito este que veis. Así que había comprado ya la arcilla en una tienda de manualidades unos días antes y me puse manos a la obra. Voy a usar esta arcilla de secado al aire que es blanca, porque claro, como el gatito era blanco, pues me convenía. Y luego voy a pintar con pintura acrílica también de secado al aire y le voy a añadir un barniz acrílico de secado al aire. Bueno, un barniz común que vale para acrílico de secado al aire. Esta idea de secado al aire, que queda, la verdad, es como esmaltado de horno, queda súper bien, la cogí de Crafting Natura, por si os interesa. Y nada, pues me puse ahí al lío y venga churritos, la técnica del churrito es maravillosa, así que me puse a hacer mi cuenco y luego ya hice los detalles y os voy a enseñar cómo quedó. Pues así ha quedado la cara de mi gatico. He puesto esto de molde porque él lo pesaba. Y cuando esté medio seco lo quitaré y espero no quedarme sin cuenco. Pero la verdad es que estoy súper contenta. Me voy a lavar las manos. ¡Jo, qué ganas de pintarlo ahora! Y me ha sobrado ese medio bloque, pero va a ser que no. Voy a hacer otro. Me ha costado muchísimo hacer este. Mirad la colita. Y las patitas, a ver, ¿podéis ver? Ay, pero qué cosa tan mona, por favor, me ha quedado. Así que con este voy a tener más que de sobra. Después me puse a hacer una merienda. Estuve haciendo crepes para Rafa y para mí. Aquí uno de ellos. Y le añadí estas cremas que compré porque Carlos Ríos hizo que lo comprara. La verdad es que están ricas. La de canela es más fuerte que echar poquito, la de pistacho está buenísima y no tienen azúcares añadidos. Mientras, pues había esta preciosa puesta de sol en la tarde y ya terminé la camisa, así que os la voy a enseñar. Ha quedado verde. Hay algún sitio, por ejemplo aquí, que se ha quedado pues mal teñido. O por ejemplo aquí, donde estaba más arrugado, pues también se ha quedado más teñido. Pero ha quedado súper bonita. Y estas imágenes son del sábado siguiente, pero quería enseñaros cómo pinté el gatito y ahora os voy a poner una foto de cómo quedó al final después de haberlo pintado. Y ahí justo es que vi que le quedaban unos detalles y un poco de pintura y aproveché. Y por supuesto, para terminar la tarde, un poco de ukelele y de piano, que tantísimo me relaja. Y bueno, pues os voy a poner ahora aquí la imagen de cómo ha quedado mi gato ovillero. Y nada más, que hasta aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado ver qué cosas hago un sábado para relajarme, cómo aprovecho recursos que tengo a mano cerca pues para cambiar la ropa y hacer que la moda así sea un poco más sostenible, mi comida sana, cómo hago cosas que necesito en vez de comprarlas para así pues también ser más consciente del valor que tienen. Y nada más, que si queréis aportar algo en los comentarios, contar qué tipo de hobbies sostenibles tenéis,
qué cosas hacéis para relajaros un sábado por la tarde, pues la dejáis por supuesto en los comentarios y nos vemos pronto.